puntos de campeonato. Bienvenidos a Punto Regional, bienvenidos un día más al canal. En este caso, victoria importantísima del Real Murcia fuera de casa contra el Real Betis Deportivo con un Carlos Rojas que pasa de ser un simple aficionado desde el banquillo a ser un jugador clave en esta recta final de temporada. Yo soy Dani Herrera y está conmigo Ismael Velando, ¿qué tal? Muy buenas, Dani, muy buenas a todos los espectadores, ¿no?, que estén detrás de la pantalla viendo este vídeo, hablando sobre el Real Murcia y sobre un equipo que consiguió hacerse con la victoria, no siendo superior durante el partido, no gracias al juego, pero sí gracias a un futbolista que estaba prácticamente, bueno, pues casi expulsado del equipo y que de repente apareció Dani, para la sorpresa de todos, y consiguió meter 2 goles. Pues sí, ya jugó el otro día en casa un rato contra el Recreativo de Huelva, una media horita, que parecía que quería volver a contar con él porque entró antes que Toral o que Loren. Sí. Entonces, en ese caso, pues sorprendió un poco a la gente, pero hoy, en este caso, contra el Betis Deportivo también volvió a salir. Salió y hizo los deberes, hizo lo que más le pedían, que es ser crucial en los partidos. Así que, en este caso, parece que Carlos Rojas es un fichaje de invierno, pero invierno de Semana Santa, en este caso. Sí, sí, prácticamente, vamos, un fichaje que llevaba sin marcar con el Real Murcia pues muchísimo tiempo. De hecho, no sé si he llegado a ver portería con el Real Murcia. El único gol que recuerdo de Carlos Rojas puede ser en un amistoso contra el Orihuela. O sea que prácticamente los 2 primeros goles que ha metido con la camiseta grana, y que 2 goles, sobre todo en cuanto a importancia. Y también yo creo que en cuanto a belleza, fueron Sí, sí, dos sí. muy buenos goles, la verdad. Sobre todo el primero, evidentemente, en ese disparo desde la frontal. Y bueno, si quieres hablamos un poquito de la alineación, de lo que fue algunos cambios que vimos, algunos obligados, otros no tanto. Y es que lo primero que introdujo Fran Fernández en la alineación fue un cambio en el centro del campo. Ese fue más bien forzado, sobre todo por la lesión de Joao Pedro Palmer, que no pudo disputar el partido, de hecho no sé si llegó a ir convocado. Y introdujo en el centro del campo a un futbolista que a priori debería ser prácticamente titular indiscutible, que es el venezolano Iriarte. Sí, Jorge Iriarte, que mucha gente pedía un pivote defensivo en ese centro del campo porque es verdad que hacía falta un poco de estabilidad, sobre todo en defensa, en el centro del campo de Isi Gómez y Balmer, porque son dos jugadores de perfil ofensivo. Pero igualmente, aún así, Iriarte llevaba tiempo sin partir de inicio en el Real Murcia y me dejó un poco con dudas, sobre todo porque ya venía comentando yo en anteriores partidos que hay un agujero en el centro del campo, sobre todo en defensa, cuando Isi y Palmer subían, le costaba mucho replegar y llegar a la posición defensiva, y siempre está en la frontal del área entre la línea de la defensa y la línea del centro del campo. Ahí le hace mucho daño al Murcia, y ya lo vimos el otro día también porque 2-3 remates del Betis fueron desde ese lado, y bueno, teniendo Iriarte, puedes pensar que como un corte más defensivo su perfil, puede arreglarte esos problemas. Pero a mí me dejó un poco frío Iriarte, la verdad. Y sí, Gómez tampoco estuvo bien. Pero es que, bueno, no estuvo bien nadie del Real Murcia, eso para empezar. No, el partido del Real Murcia, y ahora si quieres cuando terminemos de hablar de la alineación lo exponemos un poquito más, fue malo, fue mal partido del Real Murcia. Y un Real Murcia que introdujo otro cambio en la alineación, que fue pues eso, la entrada, ¿no?, de Pedro León sustituyendo a Juan Carlos Real, que bueno, tampoco creo que mostrase demasiadas cosas diferentes, la verdad. Pedro León no está para ser titular en el Real Murcia, No, se le no vio, se está le para vio ser falto. titular. Y bueno, la verdad que esos fueron los 2 cambios que, bueno, iba a decir los más llamativos, lo único en realidad con respecto al partido anterior. Y la verdad que ninguno de los 2 futbolistas podemos decir que aprovechó su momento. Iriarte habrá que ver qué pasa con él cuando vuelva Palmer. A mí me da la sensación de que va a seguir siendo titular, la verdad. ¿Iriarte? Iriarte, y yo creo que quizás el que se vea, bueno, pues Damnificado. efectivamente, va a ser Real, Juan Carlos Real. Uf, yo no estoy con esa. Empezó Palmer de media punta cuando salió, pero ya... Que es la sensación que me da, no lo que yo comparto. Yo, para mí, el centro del campo del Real Murcia debería seguir siendo Palmer, Isi Gómez y Juan Carlos Real, ¿eh? Bueno, a ver, Eso es mi opinión. a mí me gustaría ver a Palmer de media punta porque entró en su momento como media punta junto a Cadorini, y es que tiene unas cualidades para ser media punta. Pero bueno, ya lo dijo Fran Fernández hace unos meses, ha mejorado mucho tácticamente y por eso está jugando en ese doble pivote con Isi, a pesar de que son dos jugadores que en defensa, pues más bien poco, Sí. pero
están recuperando mucho valor, entonces hace como que cumplen ese rol de perfil defensivo, pero que realmente no son pivotes ninguno de los dos. Entonces yo creo que Palmer volverá con Easy, y en todo caso, si veo a alguien sacrificado en el centro del campo, sería Easy Gómez. A mí no me da esa sensación. Yo creo que tanto por los minutos que le ha dado desde su lesión, como por las palabras que ha dicho siempre Fran Fernández sobre él, yo creo que para él Isi Gómez es quizá el más titular en el centro del campo. Al menos a mí me da esa sensación. Y además creo que con razón, la verdad. O sea, creo que Isi Gómez es de lo mejorcito que te puedes encontrar en el centro del campo del Real Murcia. Entonces, bueno, es cierto aún así que se habla mucho de que el equipo está inestable en defensa, que el equipo en algunos partidos concede ocasiones, pero el equipo sigue siendo el segundo menos goleado de la categoría y eso también hay que reconocerlo. No, sí, yo estoy de acuerdo en eso, de que la línea defensiva es muy... Sí, que yo no me quejo del trabajo defensivo del equipo, y aparte la línea defensiva está demostrando haciendo un temporadón, Gachaniga también. De hecho, en general el equipo está defendiendo bien, pero sí que hay muchas veces, hay algunas desconexiones, eso del centro del campo, ese hueco. Es verdad que eso no quita que el equipo esté defendiendo bien y que encaje pocos goles. Sí, es verdad que a veces encaja pocos goles, pero sufre muchísimo. Por ejemplo, Claro. el partido del Fuenlabrada te saca prácticamente 2 bajo palo del Real Murcia. Pero bueno, volviendo al partido que nos ocupa, que es el del Real Betis de este fin de semana. Bueno, pues un partido en el que, Dani, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en el que el Real Betis fue superior al Real Murcia. Un partido en el que el Real Murcia prácticamente no olió la pelota, porque es así. Empezó, yo creo que los primeros 10-15 minutos del Real Murcia no son malos. A partir de ahí, como que empieza a venirse abajo y sobre todo el Betis empieza a venirse arriba. Y ya lo vimos en el partido de ida, en el Enrique Roca. Es un equipo que cuando puede tener la pelota te domina. Forzó bastante a Gazzaniga, que tuvo que sacar varias manos interesantes hasta que al final acabó viendo portería en el minuto prácticamente 70. No fueron buenos, o sea, no fueron malos los primeros minutos del Murcia, pero que tampoco fueron buenos. No. Fueron... Pero es verdad que sacó 3 córneres seguidos ahí en los primeros 10-12 minutos. Salió con todo. Sí. Pero se apagó rápidamente en cuanto el Betis tomó la posesión del balón. Sí. De hecho, Fran Fernández ya dijo en rueda de prensa la previa que el Betis posiblemente haya sido el único equipo en toda la temporada que haya sido superior a ti, al Real Murcia, en 90 minutos, en este caso en la ida. Y yo creo que si no fueron 90 minutos, fueron 85 en la vuelta, que también fue superior a ti. Sí, yo creo que el Murcia empieza a ver la luz, digamos, después del primer gol de Roja. Y es, si no me equivoco, en el 78, creo, 76, algo así. Más o menos, o sea que en general el Real Betis fue superior al Real Murcia. En la primera parte, ya digo, los primeros 15 minutos del Murcia son salvables, los siguientes 30 no. Y luego en la segunda, pues prácticamente volvimos a encontrarnos con lo mismo. Un Pedro León que no aparecía demasiado, un Flaccus que pasó completamente desapercibido, no pudo tampoco mostrar las cosas que venía mostrando con el equipo. El centro del campo inexistente, ni Isi Gómez ni Iriarte fueron suficientes, y los laterales, que muchas veces también sirven, ¿no?, de apoyo un poquito al equipo para subir, pues tampoco fueron, no fue su partido, ¿no? Además, Dani, se junta la mala noticia de la amarilla Sabeljic. Sí, Sabeljic que vuelve a perderse un partido importante, ya se lo perdió la semana pasada frente al Recre, porque esa expulsión que no se la quitaron finalmente no hacía que se limpien las amarillas que tenía acumuladas. Entonces se pierde 2 partidos prácticamente consecutivos, volver otra vez a Anchón Jasso, supongo que será Anchón Jasso, la verdad, a la titularidad, claro, contra el Ceuta en casa, y la verdad que es una baja sensible, pero bueno, que al final no se puede hacer otra cosa, simplemente pues toca confiar en Anchón, que hizo un gran partido contra el Recre. Y pasando a lo que has dicho tú de los laterales, yo quiero reconocer el partido de Ian Forns en defensa, que fue muy duro, porque enfrente tenía a Pablo García, el dorsal 33 del Betis B, que era posiblemente sea de los mejores jugadores de la categoría en cuanto a calidad individual. Era impresionante, todo el rato esforzándolo y buscándolo, y aún así Ian Forns, a pesar de que, bueno, Pablo García se marcó ese gol de falta provocada por Ian, porque es un sombrero, porque fue increíble si no se iba. Sí. Aún así, Ian Forns la aguantó el tipo, y sobre todo en la segunda parte se animaba incluso a ir al ataque, pero sin descuidar la defensa. Así que Ian Forns tuvo un papel muy difícil, así que yo simplemente quería premiarlo. Sí. Bueno, hay que ver la defensa, la verdad que con la entrada de Jasso habrá que ver cómo sale el experimento, ¿no? Pero yo creo que el partido de Jasso del otro día contra el Recre es bueno. Sí, da cierta ilusión, o al menos no tanta desconfianza como puede dar en otro momento de la temporada el tener al central, en este caso, pues de titular, ¿no?
pero también creo que hay que tener en cuenta, y esto es algo que habría que ver qué está pasando, porque si no me equivoco es el tercer partido que se pierde Saveljic por sanción en toda la temporada. Es el segundo ciclo de sanción que cumple y el tercero que fue por la roja del otro día frente al Real Madrid Castilla. Son 3 partidos en los que pierde a tu central titular, cuando en realidad ni siquiera era titular cuando No. empezó. Es decir, que tampoco son 10 amarillas con esta, más una roja, en ni siquiera los 30 partidos que se han disputado. O sea que eso creo que también tendría que verlo Fran Fernández, o Bueno, decir un poco o ver un poco qué está pasando o con el incluso central, porque no haber puesto a Savellit titular contra el Betis si te querías asegurar un central titular contra el Ceuta. porque además esto era un temor, entre comillas, infundado, te diría ya en el propio ideario, ¿no? de Fran Fernández, y es que, bueno, yo te lo comenté, hubo un momento el otro día en un entrenamiento de Real Murcia en el que hubo unas palabras con él, con Fran Fernández, y me lo dijo, que era precisamente el día que salía la resolución sobre el recurso que habían hecho sobre la tarjeta roja, y decía, pues yo espero que se la quiten, porque si no tiene 4 amarillas, y si le sacan amarillas se perdería otro partido, o sea que se podría perder prácticamente 2 partidos seguidos. Al final es lo que ha acabado sucediendo, y era algo como que ya ellos lo tenían pensado. Aún así decidió arriesgar Fran Fernández con esto, a sabiendas de que el partido de este fin de semana es pues quizá todavía incluso más importante que este, aunque este ya lo era, ¿no? Había que ganarlo sí o sí, Ujú. para ya venir con todo contra el Ceuta. Pierdes a Savellit, bueno, tocará confiar en Anchón, poco Sí, más. sí, sí. Y lo que sí que hay que apremiarle y reconocerle a Fran Fernández son que los cambios de nuevo han vuelto a sacarte el partido hacia adelante. Fue Juan Carlos Real por Pedro León, sobre todo, en el que parece que salió de segunda parte mejor que muchas veces de inicio. Juan Carlos Real Ujú. tuvo mucho protagonismo con balón, sobre todo. Y bueno, ya como he comentado, Carlos Rojas, que salió en el 76 y en 10 minutos te dio la vuelta al partido con una opción maravillosa. Ya lo dije yo en Twitter, que para mí Carlos Rojas es el extremo más vertical del Real Sí, Murcia, porque él tiene entre ceja y ceja la portería contraria, la línea de fondo y mirar hacia adelante, y él confía en sus capacidades, en él mismo, y muchas veces a lo mejor la gente le puede sacar de quicio a la afición, pero es que su juego, y si le sale bien, solamente te queda aplaudir. Ya lo hemos sí. visto. Su juego es coger el balón e intentar buscar la portería contraria. Es verdad que muchas veces no llega a finalizar, pero cuando finaliza, finaliza bien, ya lo hemos visto. Así que para mí tener a Carlos Rojas en rodaje y con minutos, para mí es un jugador que tiene que estar. Es cierto que a mucha gente no le puede gustar su manera de jugar por el simple hecho de que es muy protagonista, pero es un jugador diferencial. Sí, 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 al final, bueno, de hecho, hablando sobre los cambios de Fran Fernández, sacaba el compañero Javi Brocal una estadística, y es que casi el 30% de los goles que ha metido el Real Murcia esta temporada han sido por jugadores del banquillo, jugadores que ha sacado Fran Fernández en las segundas partes, lo cual pues habla muy bien de las intervenciones que hace el técnico, y habla muy bien en general del entrenador, vaya. Que tiene la visión, ¿no?, de encontrar los futbolistas correctos para determinadas situaciones del partido. Estoy de acuerdo en lo que dices sobre Carlos Rojas, que si quieres, Dani, ya con esto vamos cerrando. Para mí fue el MVP del Sí, partido, del Murcia seguramente, del no estoy partido seguro. podría ser a lo mejor Pablo Pablo García García también, seguramente también. pero del Murcia seguro Carlos Rojas. Y luego, Es más discretito. el más discretito, tú me has dicho ante uno, yo te he dicho otro, así que si quieres decimos cada uno el que Yo, pensamos. yo diría, como comentaba al principio del vídeo, Iriarte, aunque bueno, dentro de los jugadores más discretos pondría casi a todo el 11 del Murcia, la verdad, Sí, porque fue un mal partido, en el Betis todo dominó y, pues tuviste la suerte, la fortuna del campeón para sí, llevarte este partido, la verdad. sí, sí, sí. Entonces yo me quedo con Iriarte tal vez. Y para mí, el peor, o el que más desapercibido pasó, sobre todo teniendo en cuenta lo que se esperaba de él, fue Pedro León. No me gustó mucho el partido, la verdad, del muleño. No me da la sensación de que esté para ser titular. Sí que creo que tiene fútbol que aportar y tiene calidad, y eso al final, bueno, como dice un poquito el meme, ¿no? La calidad no se pierde. Claro. Y bueno, creo que también, por ejemplo, Flaco pasó muy desapercibido, pero no tanto por su culpa, sino por el devenir del propio encuentro. Así que yo me quedaría con Pedro León, Dani con Iriarte, que para nosotros fueron los 2 peores jugadores del Real Murcia. Y bueno, con esto prácticamente vamos a cerrar ya el vídeo, recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es @puntoregional en Twitter, @puntoregional_baja en Instagram, que estamos ahora también, Importante. en nuestra página web, www.regional, y bueno, y evidentemente por aquí, por nuestro canal de YouTube. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima. Pásenlo bien. Adiós.